Buenas noches, como siempre un gusto acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy jueves 13 de julio del año 2023. Rubén Hablar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, apreciado Oscar. También el abrazo fraternal, fuerte y especial para cada uno de los televidentes que nos sintonizan hoy jueves para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Marcos, muy bien, bien. Un jueves espectacular creo que va a ser hoy. Vos sabés que esto, El agua. para nosotros es una tarea cotidiana tomar agua, ¿verdad? Una recomendación médica y todo, ¿verdad? Pero en Uruguay esto es un lujo. Lamentablemente. Lamentablemente. En Uruguay es dramática la situación del agua corriente. Y cada vez peor, Marcos, Sí. de acuerdo a las informaciones que estamos recibiendo acá en Paraguay. Sí, lamentablemente. Están con una escasez tremenda, una sequía de hace varios años, y fíjate que es decir, pero ¿cómo si está rodeado de mar? Pero es agua salada. Claro. Mira, trasladándonos, el agua es el líquido vital, Claro. por excelencia, la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos mucha agua. Pero Felizmente. no quiere decir que no hay que descuidarse. No, por Desperdiciar, supuesto. Yo les quiero comentar algo, ¿verdad? Tiempo atrás estábamos trabajando en una fundación estudiando el tema de los arroyos que están en Asunción. Están totalmente contaminados, ¿verdad? Como en algunos ríos y en otros lados, ¿verdad? Pero los que son los arroyos están contaminados y es un líquido vital como para dejar que se contaminen, porque eso va y cae o a la bahía o al río Paraguay. Es decir que si nosotros no le damos alguna importancia, podemos caer fácilmente alguna, ojalá no, ¿verdad? Ojalá no, pero Ojalá no, pero tenemos que abrir los ojos y cuidar. hasta de repente uno encuentra ofertas de, por ejemplo, propiedades con arroyo, dice. Terreno con arroyo en la zona de Piribehuí, Paraguarí, Sí. ¿verdad? Muy atractivo, muy lindo, pero en unos años se puede contaminar. O Sucedió con- estarán ya contaminados. o ya estarán o semi-contaminados. Sucedió con mis padres que compraron un terreno acá en Villa Elisa nada más. Cuando eso era limpia el agua, cristalina. Hoy en día está totalmente contaminado ese lugar. Yo creo que el cuidado del agua y precautelar para evitar que se contaminen es problema de conciencia de cada uno. Quiero contarles una pequeña anécdota que me sucedió hace poquito, estando en un club después de jugar un partido de tenis. Estábamos compartiendo con los amigos y una persona viene, se estaba afeitando, abre el grifo y deja pasar el agua. Y salía de allí, hablaba con nosotros, decía, esto no puede ser, nuestro equipo jugó mal. Yo le dije en un momento dado, mira, fulano, te pido disculpas, voy a cerrar esto porque se está perdiendo el agua. Y de forma sarcástica, dura, me dijo, pero el agua, vos no estás pagando esto. Y bueno, es un problema de conciencia. Por porque conciencia. Hoy a mí me cuesta admitir que el grifo siga vomitando agua sin uso. Se está desperdiciando. Eso es un desperdicio. Y el agua está en cantidad En ese caso limitada no se en la, trata que vos en la pagues o no naturaleza. pagues el agua. Como decís, es problema de conciencia. Sí, Así porque total es poca la plata que se gasta, te dicen. Pero el día que no tengas agua, Sí. el dinero no te va a solucionar el problema. Como a los pobres Claro. orientales, pobres Sí, uruguayos. claro. ¿Cuál es la solución que van a plantear? No sé que los Desconozco. países vecinos pueden enviar vehículos con agua. No sé Yo si me eso imagino que va a funcionar. haber una campaña solidaria de trasladar agua mineral. Inclusive están racionalizando en los supermercados. Vos creo que puedes comprar hasta 2 botellas de agua por vez. Y el Estado también está proveyendo en forma gratuita Y sí, pero, agua envasada. pero hay que, no sé en qué va a terminar. Ojalá que... Qué pena que- Sí. Ahora hay que hacer una y precisión. nos puede suceder a nosotros también. Claro ¿eh? que sí, hay que hacer una precisión, porque mucha gente dice se va a acabar el agua. El agua tiene un ciclo, Sí, ¿verdad? Llueve, moja la tierra, va abajo, sigue y va girando, Un ¿verdad? ciclo. Lo que pasa es que de repente el hombre con su acción muchas veces desertifica una zona. Sí, ese Entonces, es el problema. ese es el drama. Claro. Entonces Mira, ocurre eso, ¿verdad? ¿sabes qué? Y ahí es cuando hay Vos- escasez de agua. vos Y en sabés, otras partes se está inundando. Sí. Marco, vos ahí, volviendo nomás, Rubén, al tema de los arroyos, ¿verdad? Cuando empieza a llover, todo el mundo empieza a tirar su basura, Otra ¿verdad? Otra Tiran la equivocación basura grande.
en el agua, porque crece el raudal, ¿verdad? Y todo eso viene al río. Y te imaginas, tiran la basura, viejo, porque es un acto criminal, ¿verdad? Es una costumbre paleolítica. Sí, ahí totalmente. gente- Sí. y Bueno, hablando de agua, me diste diste ¿Te dio sed, sed? sí, me dio sed. Bueno, Y mientras vos- podemos tomar todavía, Dios gracias, Sí, ¿verdad? mientras vos tomas agua, vamos a comentar el tema que vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar de un concurso convocado, auspiciado por la Fundación Itaú, para cuentos en castellano y en guaraní. Que qué va a ser muy bueno, Qué ¿verdad? bueno, que sean los dos idiomas oficiales del Paraguay. Y para ello ya tenemos acá en estudio la presencia de las coordinadoras de cada una. Está Norma Flores a la izquierda y Estela Silvera a la derecha. Ahí están, con quienes vamos a hablar en forma separada para conocer. Una coordina el concurso en castellano y la otra en el concurso en guaraní. Sería bueno conocer para quiénes se dirige, qué tipo de personas pueden participar, Por hasta supuesto. cuándo. Esas preguntas son obligadas y las vamos a hacer seguramente. Lógico. Entonces hacemos un corte para invitarlas. Me parece muy ¿Cómo bien. no? Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, como habíamos anunciado, esta noche vamos a hablar de un concurso de cuentos que está apoyado por la Fundación Itaú y que será en dos versiones, en castellano y en guaraní. Realmente interesante, Rubén Qué y bueno. Oscar, ¿verdad? Que por fin se le dé más espacio al guaraní, cuando la mayor parte de la población habla en guaraní. Sí. Pero bueno, Pero ahora lo importante es también que se le dé espacio a una expresión de cultura como es el cuento. por supuesto. Eso es plausible, aplaudible inclusive. Realmente. Y ahora le aplaudimos a Norma Flores, ella que está en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué tal? Ella Muchas va a gracias. coordinar el concurso en castellano, ¿verdad? Asimismo, muchísimas gracias por este espacio para la cultura, la literatura. Bueno, contarles que hace 13 años se viene realizando, este es un concurso en realidad organizado por las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y Uruguay, es un concurso internacional. Y bueno, yo estoy en la coordinación por Paraguay desde el 2020, yo soy Norma Flores Allende. Y bueno, para comentarles que todos los años esta es una plataforma importante y muy interesante para escritores y artistas en general de Paraguay para proyectarse a nivel internacional, porque además de los premios, este concurso da la posibilidad de ser publicado a nivel regional junto a otros escritores de Argentina, de Uruguay, y este año se suma inclusive un jurado de España. Y bueno, es una plataforma muy importante en donde cada escritor, escritora, artista, también voy a explicar por qué también en general artistas, si bien los escritores somos artistas, pero también contarles después por qué, tiene la oportunidad de participar con una obra y recibir devolución de los jurados. A los escritores paraguayos ¿A todas los las evalúan, obras? sí, ¿Hay a devolución toda a todas las devolución, así mismo, ya sean o premiados o no, lleguen a las instancias, a instancias superiores o cualquiera sea el proceso, sí o sí, Va la se crítica. recibe devolución, ¿verdad? Sí. Y los paraguayos son, digamos, evaluados por argentinos y uruguayos, mientras que los jurados paraguayos evalúan cuentos de Argentina y Uruguay. Digo artistas porque Cuento Digital plantea que la literatura puede dialogar con otras artes, ¿verdad? Y presentar propuestas en donde se cuenten historias en diálogo la palabra con otras formas de expresión artística, como puede ser el audiovisual, la música, la danza, el teatro, ¿verdad? Entonces es como que nos pone a pensar cómo podemos contar historias desde soportes digitales, pero a la vez trasladando a experiencias multisensoriales. Por ejemplo, multimedia, interactivo, ¿verdad? Pensar en escribir cuentos como si fueran videojuegos o redes sociales, ¿verdad? Por eso llamamos cuento digital. Cuento digital es como escribir un texto, pero sumando todas estas experiencias más allá de la palabra, de los sentidos, y a través de soportes de plataformas digitales. Esa es como digamos, la propuesta que desde hace 13 años, pero siempre innovadora, de cuento digital, que nos invita a pensar la literatura, cómo podemos escribir y leer cuentos hoy en un 2023, gracias a la tecnología que tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Es decir, nos invita a ser creativos, ¿verdad? Norma, hablaste recién hablaste de distintas manifestaciones artísticas.
Ahora me pregunto, Tomé, así, ¿cómo puede convivir el cuento y la música, por ejemplo? Muy buena pregunta. Es, por ejemplo, yo puedo escribir un texto y el texto se puede contar, acompañar desde una música, ¿verdad? Puedo participar con algún instrumentista o con un músico que sea mi co-creador, ¿verdad? Presentar una obra colectiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no sumar a la palabra, enriquecer a la palabra con otras manifestaciones? ¿Por qué Pero yo al leer, ¿cómo voy a estar sintiendo la música, por ejemplo? Pues yo al leer el cuento. Claro, porque el cuento se sube a través de una plataforma digital y yo debo escribir el cuento o postular mi obra en un entorno digital. Es decir, puedo usar plataformas como blogs, puedo usar redes sociales, puedo usar inclusive programas informáticos, ¿verdad? Entonces nos invita a pensar la escritura más allá de esa palabra con letras. ¿Y la música cómo se integra ahí? ¿Cómo coexisten? Y puede ser en un archivo MP3 que pueda juntar, puedo subir, puedo acompañar en el blog, puedo subir con un video, ¿verdad? Con una imagen, ¿verdad? Con una foto, ¿verdad? ¿Y eso suma o resta creatividad? Suma, por supuesto que suma, porque nos invita, ¿verdad? A pensar cómo podemos contar historias de una manera que sea multimedia, interactiva, multiplataformas, ¿verdad? Es un desafío adicional. ¿Y hay categorías diferentes en este concurso? Asimismo, hay dos categorías. Hay una categoría que es para mayores de edad, que mayores de 18 años en adelante, que cierra. Nuestros espectadores tienen el fin de semana porque la categoría mayores de edad cierra el lunes 17 de julio, es decir, tienen el fin de semana para ver qué tienen, ¿verdad? Y la categoría para estudiantes secundarios, que eso también es una noticia muy linda que les quiero compartir, que es el 22 de agosto, porque en esta categoría de estudiantes secundarios el año pasado, en 2022, Paraguay sacó el primer lugar. Por primera vez en 13 años de historia, Paraguay tuvo un primer lugar. ¿Entre cuántos participantes? Entre cientos de participantes argentinos y uruguayos. Fue una joven escritora de 17 años de Capiatá, Bianca Nayeli Franco Viera, fue la que se alzó, ¿verdad? Y la que se impuso a un jurado, a decenas de jurados argentinos y uruguayos. ¿Y el cuento era un cuento escrito un cuento de manera tradicional? De manera digital. Digital. Bianca escribió un cuento acompañándolo de imágenes, de una experiencia multisensorial. Eso es lo lindo que nos invita a Cuentos Digitales, cómo podemos trasladar la literatura a el día de hoy, al 2023. Claro, Norma. De hecho, entonces se rompe con un molde normal, que era el texto, para que pueda introducirse otros elementos. Así mismo. Es decir, voy a relatar algo, puedo empezar con una imagen, continúo con un sonido. Claro. Y también puedo ir eligiendo otro tipo de expresiones. Es así. Mismo. Así mismo. Y eso entonces tiene una duración más o menos, ¿verdad? Claro. Y una extensión, una extensión más o menos, predeterminada. Para claro que pueda sí. tener, para que se pueda participar y que el cuento sea un cuento más o menos corto. Claro, en ¿verdad? premio, claro, voy a responder tu pregunta, Sí. pero antes están las bases y condiciones que les animo a leer. los espectadores que lean, ¿verdad? Porque hay muchos premios a los cuales pueden postular, ¿verdad? Los premios grandes, están menciones, ¿verdad? Pero las bases y condiciones de lo que estabas preguntando es justamente www.premioitaú.org. Son 10.000 caracteres con espacio y 12 minutos de duración. Okay, perfecto. Entonces, es así mismo como lo estaba narrando, señor, y esto la invitación es hacerlo a través de los recursos con los cuales ya contamos al alcance. La idea es fortalecer y fomentar la lectoescritura, leer hoy, a usar de habilidades de lectura, de pensamiento crítico, de creatividad y de expresión artística a través de las herramientas con las que tenemos al alcance. Una de las herramientas más poderosas es esta, ¿verdad? Usar el celular, sí. usar la cámara, el video, grabar audio, porque se puede concursar con cuentos de solo texto también. También. Que es la si manera uno tradicional. quiere participar también con un podcast. Si a alguien le gusta grabar audios largos de WhatsApp, por ejemplo, Sí. este es como el formato ideal, puede acompañar con sonidos, con efectos. Están videocuentos, ¿verdad? Que es como sería una especie de cortometraje, más bien, que puede ser dialogado con un texto literario. En las bases y condiciones pueden ver ejemplos La de creatividad cuentos, es fundamental. así mismo, de cuentos ganadores de años anteriores que yo les recomiendo que puedan usar como referencia. También están los cuentos enriquecidos
que son aquellos que son texto simple acompañado de imágenes, de música, de hipervínculos, ¿verdad? Y luego está cuento digital. Cuentos digitales van a tener preferencia para primer premio, ¿ok? Y esos son los que yo los narro a través de diferentes plataformas, es decir, supone que el lector interactúe con mi obra, yo pueda llevarlo a través de diferentes plataformas, le llevo a un video de YouTube, le llevo a un audio, le llevo a un texto, le llevo a diferentes lugares para que la historia se pueda contar. Entonces es una experiencia fascinante, imagínense, es promover la literatura en el siglo XXI, la lectoescritura, la capacidad de escribir, de hilar historias y encima la promoción de autores y artistas paraguayos a nivel internacional, con jurados de Argentina, Uruguay, este año se suma un jurado de España. ¿Cuántos y miembros Paraguay. son del jurado? Y son, en el jurado de selección fácilmente son más de 50, porque son muchísimos, y en el jurado de premiación, porque hay varias instancias, ¿verdad? El jurado de selección es lo que seleccionan los más de 2.000, 3.000 cuentos que se reciben, ¿verdad? Son muchísimos, miles de cuentos. Para no dar una cifra exacta, pero son miles, que son los que seleccionan, que son como más de 50. Pero hay 3 jurados, digamos, grandes, que son los jurados de premiación. Este año está por España Jorge Carrión, está por Paraguay Susana Gertopán, está por Argentina, para confirmarte bien, por Argentina está Mariano Quirós, escritor argentino, y por Uruguay Mariana Casares, es decir, digamos, son 4 escritores. Claro, esos son los de premiación, los jurados finales. ¿Y digamos, los premios en cada categoría? Sí, los premios, digamos, son $2.000, se lleva el primer premio. Después... ¿Para adultos o para infantes también igual? No, para adultos. Para adultos son $2.000, $1.000, $500, primero, segundo, tercero. La categoría estudiantes secundarios son dispositivos móviles. Además de eso, hay premios a mejor cuento por país y la posibilidad de tener publicación a nivel regional y nacional. Y además de eso, están menciones especiales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene menciones, está la Organización de Estados Iberoamericanos, está la UNESCO, es decir, hay varias menciones, son premios adicionales a los cuales yo puedo optar. Cuando subo mi cuento en la plataforma, digo, si además de los premios grandes, yo puedo optar a esos premios también, dependiendo porque los premios, si bien la categoría, los cuentos son de tema libre, si yo quiero optar para esas menciones, sí hay, como por ejemplo el de la organización, el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con empoderamiento de las mujeres, el de la UNESCO tiene que ver con saberes tradicionales. Si tengo que fijarme, cuento infantil también es una mención propia de las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay, Uruguay. Es decir, tengo que entrar a ver si de repente alguno de los cuentos que yo tengo, o mi colectivo, porque yo puedo participar dentro de un colectivo artístico, no solamente sola. Y para entrar en eso, se entra en esta dirección. En esa plataforma. ¿Podés repetirle otra vez a la gente? Es www.premioitaú.org. Ahí me creo yo un usuario o una persona de mi colectivo, se crea el usuario y ahí introducen el nombre mío como autora o el nombre de todos los integrantes de mi colectivo, pueden ir ahí, ¿verdad? Y se sube el cuento, ¿verdad? De acuerdo a las especificaciones a la hora de inscribirme. Las premiaciones se dan a conocer en noviembre y diciembre. Está claro que yo no estoy delirando para la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden captar, por ejemplo, de que yo reúno una serie de estilos de cuento de Casaxia, Roa, por poner un nombre, y Josefina Pla? Meto en la computadora y a través de la inteligencia artificial fabrico un cuento y presento el concurso. Y hay herramientas de detección de plagio. ¿Sí? Sí. Pero eso no hace plagio, porque la inteligencia artificial va a sacar en base a eso. Ese es el trabajo del jurado de selección, digamos, que es el que se va a la hora. ¿Están preparados para eso? Están preparados, así mismo. Hay una mención, que es la mención... Esa es una muy buena pregunta, Hay una mención, Marcos, que es la de inteligencia artificial, que es justamente la que evalúa el jurado español Jorge Carrión. Jorge Carrión ha desarrollado, aparte que es un prestigiosísimo escritor, digamos, uno de los pesos pesados ahora en literatura en lengua hispana a nivel mundial. Él ha desarrollado toda una técnica y teoría en torno a la escritura literaria en co-creación con la inteligencia artificial.
Este año hay una mención de inteligencia artificial en la cual justamente cada persona que participe y suba su cuento tiene que marcar esa mención. Si no la marca y se detecta en algún punto del proceso de selección que sí se usó una IA, está descalificado. Pero si participa para esa mención específica, va a tener que transparentar el proceso de co-creación con la inteligencia artificial. En ese caso, el jurado de selección argentino-uruguayo se va a poner en contacto con la persona que postuló para esa mención y va a tener que transparentar, es decir, va a tener que señalar qué texto usaron en co-creación con qué inteligencia artificial y luego cuál fue los prompts específicos que se dieron a la inteligencia artificial, cuál fue la intervención humana, es decir, para el caso que va a ser premiado por el escritor Carrión, se necesita probar un nivel significativo de intervención humana para que pueda hacer acreedor de esa mención específica que va a ser en co-creación, es decir, Norma, Claro. te quiero, vos sabés que es una medida inteligentísima, porque no es como cualquiera empieza a pensar que hay que dejar de lado la inteligencia artificial, ¿verdad? Sino que lo que acá se encuentra es encontrar los elementos para que puedan decir, lo hice así por esto, es decir, mucho de honestidad, mucho de respeto a la creación, ¿verdad? Y sobre todas las cosas de no desechar tecnologías, ¿verdad? Sino que saber con qué se está trabajando. Por eso me parece bien. En cualquier otro tiempo hubiésemos dicho tecnología, es decir, inteligencia artificial fuera o tal cosa. No, lo que hay que hacer es inteligentemente ver dónde está el tema. Por eso me parece muy bueno eso, ¿eh? Claro, o sea, las personas que no se postulen a la mención y si hayan usado quedan descalificadas. Así mismo, pero los que sí se postulan van a tener que transparentar y van a tener que demostrar cuál fue la intervención humana, porque también el tema con esta mención específica que el señor escritor Jorge Carrión, me remito a su fuente, es demostrar, es la intervención humana la que marca la diferencia en la calidad literaria del texto, es decir, no es copiar y pegar lo que arroje una inteligencia artificial, sino trabajar con ese output de la inteligencia artificial y sumar un trabajo, digamos, creativo humano. Volviendo al género tradicional de un cuento corto, el reglamento prevé de que las obras sean inéditas, es decir, yo, autor, pude haberme presentado en un concurso anterior donde no gané y esa misma obra es susceptible de presentación en este concurso. Mientras esa obra no haya sido publicada, es inédita. Es decir, que no lo hayas publicado en algún libro o no se haya publicado en alguna antología. Entonces, mientras la hayas presentado, pero no tuviste éxito, no tuviste suerte, bueno, vuelvo a probar con esta obra, le puedo agregar, le puedo quitar, Entonces es una obra inédita, pero sí tiene que ser una obra inédita. Va la segunda pregunta. Parecería ser, de lo que comentaste, que hay, dos categorizaciones. Por un lado, la parte de los adultos y por otro lado, los chicos del colegio, el ciclo secundario. En la parte 2, los adultos. Un profesional que cultiva el género del cuento o cualquier tipo de género en la literatura, va a tener preeminencia y superioridad de posibilidades ante un profano, ante un principiante, ante un neófito en una obra literaria. ¿No prevé esa diferenciación? En realidad que uno se lleva muchas sorpresas en este tipo de concursos, ¿verdad? Entonces siempre surgen talentos nuevos, ¿verdad? Es como se les abre las puertas a todos. Sí, este año, desde el año pasado en realidad, Fundación Itaú está poniendo a disposición diferentes talleres de escritura, diferentes encuentros para capacitar a los interesados en la escritura de cuentos, ¿verdad? Hay encuentros también, entonces es muy importante que se esté también como pendiente de las redes del Banco Itaú, es decir, hay capacitaciones, hay talleres, ¿verdad?, que justamente sirven para abordar lo que estás mencionando, ¿verdad?, de que aquellos que nunca han participado, ¿verdad?, cuáles son las herramientas, ¿verdad?, pero se les abre las puertas a todos, siempre se abre porque uno nunca sabe, ¿verdad?, que hay talento desconocido, oculto que hay, y que nunca tuvo la oportunidad, y esta es la oportunidad que tienen, inclusive una oportunidad internacional
de tener visibilidad, publicación e inclusive devolución de jurados de nivel regional y mundial. ¿Prevén un espacio de preguntas acerca del reglamento, pese a que semana próxima está concluyendo el tiempo para la entrega? Bueno, estuvimos con unos encuentros con interesados, mantuvimos reuniones virtuales con interesados para la categoría general, pero para la categoría de estudiantes secundarios vamos a tener el viernes 21 una oportunidad que pueden estar pendientes en las redes. Sí, en las redes del banco pueden tener, ¿verdad? Que vamos a tener un encuentro para la categoría de estudiantes secundarios con docentes de lengua y literatura de diferentes carreras. Entonces, como son espacios, encuentros virtuales que tenemos, también la coordinación tiene un correo electrónico, en donde sí o sí siempre estamos respondiendo preguntas. También en el sitio web están justamente preguntas frecuentes respecto a las bases y condiciones, pero sí, nosotros prevemos reuniones virtuales con personas interesadas donde la gente se nos acerca y nos dice sus consultas, digamos, ¿verdad? Y el viernes 21 a las 19 vamos a tener un encuentro virtual. Los que estén interesados pueden estar pendientes de las redes sociales del Banco Itaú, ¿verdad? ¿El año pasado cuántas obras se presentaron? El año pasado fueron cientos, de Paraguay fueron más de 400 obras, más de 400. ¿Entre adultos y chicos de la secundaria? Sí, Paraguay es el que tiene la segunda mayor participación, después de Argentina. Más escritores paraguayos participan. ¿Sí? Ya. ¿Por qué cuentos y no novelas, obras de teatro, ensayos? Es una buena, ¿por qué no, verdad? Pero ahora la propuesta es el cuento, ¿verdad? Como es una síntesis narrativa, ¿verdad? De introducción, nudo, desenlace, con un desenlace que sea, que dé la vuelta, ¿verdad? Como es el formato, digamos, es además, más asequible para contar una historia, ¿verdad? Claro. De manera corta en estos tiempos, ¿verdad? Donde estamos apremiados por las distracciones, ¿verdad? Entonces, como es mejor aproximarse a la lectura desde un cuento que desde una novela, ¿verdad? Como para empezar a engancharse con el hábito de la lectura, ¿verdad? Entonces empezar el cuento es un buen inicio. Justamente. Yo creo que vamos a tener que hacer después un programa con los cuentos ganadores que hayan utilizado las plataformas digitales, ¿verdad? Para conocer un poco, digamos, la experiencia de escuchar un cuento, ¿verdad? De leer y a la vez escuchar con... Va a implicar mucha originalidad en esto. Vos sabés que hay filmes que han ganado premios y que duran 1 minuto, ¿verdad? Vimos varias veces eso, ¿verdad? Filmes de primer, donde la creatividad no tiene que solamente estar en incluso en sin locución. Claro, sin locución eso va perfectamente, ¿verdad? Para un tipo de trabajo. Porque así. La limitación de tiempo te obliga a tener capacidad de síntesis. Claro. Entonces, entonces es como, aparte, es como, inclusive con recursos que a lo mejor no siempre son profesionales, pero con esa limitación uno busca ejercer la creatividad para usar los recursos que tengo al alcance, que gratis, sin pagar, ¿verdad? Que tengo. Y con eso tratar de hacer una obra, ¿verdad? Que le interese al público. Estela se mañaba ahí, mañana. Oye, se me deja. Guaraní, bebé. Ahora guaraní. No, ahora vamos a darle al guaraní. Vamos a un corte, vamos a dar espacio a Estela para que conozca un poco lo que va a ser el concurso de cuentos. Norma, te agradecemos mucho tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a toda la audiencia que nos está viendo y esperamos que más personas se enganchen con la lectura y con la escritura, ¿verdad? Después de este programa, sin falta. Dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de un concurso de cuentos convocado por la Fundación Itaú, que es en castellano y en guaraní, para escritores de Paraguay, Argentina y el resto del continente, ¿verdad? Ahora vamos a compartir el diálogo con Estela Asilvera. Ella tiene la coordinación del concurso de cuentos en guaraní. Entonces le propongo luego, yo recién hablé en guaraní, soy un caradura, yo no hablo. Entiendo básicamente, pero fui un caradura. Te propongo lo siguiente, nosotros te vamos a hacer una pregunta en castellano y contestarnos en guaraní vos. ¿Te parece? Buenas noches. Maitein de Guaná, Caraí Marcos. Oscar Rubén. Oscar Jacaraí Abey Rubén. Nei ha un millón de lechados y nata ngamburu vive, yo recuerda Abey, vaya a pende bujare, coaco ara y ponaite yepa. Acá tú de por anduche, por anduseba,
preparando semiva lleve a Fundación Itaú Vive cuaco oye evagina 13 yo poi Itaú mombe una digital eres igual Vive Peipinu o Pabebuana. Peipinu dice invitación. ¿Y cuánto cómo se dice en guaraní? Yo poi. Mombe una. Yo poi va. Yo poi getamba y catuje dice, pero cuaco contexto pe oye evagina dice premio. Ah, ya. Yo poi a veis dice regalo. A mí también debe tener yo poi cara ahí de buena. Ah, rota. No sé más. Ya iba lema hoy. Ya, tiempo bueno. Te gustaba. A ver, Estela. Estamos hablando recién con Norma y le puse un ejemplo quizá extremo, delirante casi, de si se puede utilizar la inteligencia artificial para fabricar un cuento y presentar al concurso. En guaraní creo que es imposible eso. Nah, ni diete, güey. ¿No? Guaraní me... Dere cono cuaco... Va urui, oye, vagina, un burui digital, regua. Awibe de opamba era ika tu ella po. Pe seresha vagina, pe serendu vagina, opamba era y katu pe yapo coja pe, oye, eva vei notebook, computadora, wibe. Anda ahí voy umiba, sino ñana putu kwa wibe. Pero se va potillera, coñana acá wi, upe wibe, hetamba pe yapo kwa. Y ponaba, pe mombe uva, pe o iba ñande yerere, pe o iba ya esa oveco caraipe, umea mava, pora, hoja saba. Ya que pe ya cuajan guay ya pongan guay ñande cuento. www.premioitau.org. Página la ñande página. Base y condiciones, pe pendeca tomar esa. Pues ya por un la inteligencia artificial a ese. Peba, tenía aplicaciones que tú en Buguayú. Pero en español, ahí guaraní. No, pero de que tú en Boja sabe y guaraní. O sea, pende acá o se va. Ajá. Que tú teja te conteme voy o se guaraní etepe. ¿Y tú? No pesan a oír la ñande bombe una guaraní o se hawaisha. Ayepa. Acá tú de ereno. Pero yo para y que tú a ver. A Pepe, ya pone mete 90-10. Pues no la ñande exagerado y no yo para a 10 guaraní. No. Bueno, P90 yeja te contebe oí guaraní te pero la ñande mombe una. A P10 y que tú Pepe ya ñembosara y ese ya juga. Ve ahí se préstamo oye ya poa pe español wi que toma ya ñambo yo puru guaranime. A mi cara y jurado. Español, paraguayo y se jurado y no guaranime. Cuando hay porio muy urepita, hermano argentino. Y que tú eres curepía, ¿veis? ¿Y que tú? Sí, que tú estás ya, acuérdate cuál, pea. A cuña de corazón y ya, pea, yo me así acuerdo. como ellos nos dicen Paraguas. ¿Viste? Jamás, veas, no hay curepí, jurado curepí, allá va. Hoy está que tú petei. La guaraní. ¿Cómo que no? No, en Corrientes, Misiones, Formosa, eso habla guaraní, papá. Claro, sí, él no conoce, él cree que el guaraní es pero vos sabés que estás atendido, te cuento, y de paso, cuando estaba en Radio Nacional, hacíamos un informativo para las radios de frontera argentinas que también transmitían en guaraní. ¿Ah, sí? Sí. Evetan de Caraipe, PAP, estaba Corrientes, uy. Jaecuera iñarobe guaranime. Ambue o iba, ambue tetame, Uruguay, Brasil. Brasil no es porque vos apunte coñande bombe una concurso de inquieta. Uruguay, Argentina, Jañandé, Paraguay, igual. Jaecuera que tú hoy puruse guaraní. Umi uruguayo, Nerendú, Dereñe, guaraní, jaecuera ando y cumbuyete. Acá tú inde y pone típico pereba. Pero los enduntes, allá y pona más indebe. Se PM porque Hakuri Pepe vaya a. De turismo. Najani deja yo me acuerdo veise ser enviapo. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo recibieron ellos? Yo me acuerdo peteiñe post. Coanga, peisa. Bagara pere, pues años se me acuerda, lleva. A gustar se me acuerda. Oma, ese PTI. Yo no entiendo nada, pero me encanta escucharte. Pesa y se igual. Entonces, yo también PTI ya les voy a decir algo más, se me acuerda. Ereca tú dice igual, España me lleva. Entonces, va ese ñande veña vende, ñande guaraní, ñande rubure ojo, ñande acambute, ñande conazo cuare o suririwa. ¿Contente o lo mitad? Oh, no. No, upejande. Umi Paraguay wa oiba pe Uruguay pe sí.
Acuera, hoy cumbu. Acá tu umi doi cumbuiva, ojendu ya vente y usted tere se recuerda. Sí. Y puporá super. Y en bowereco. Pero seco año en boco ni con ni voy se recuerda. Ay, amo en boyu que voy. Porque pesan año de guaraní. Ay, bueno, a veces. Para una persona que quiera participar del concurso, digamos un paraguayo que escribe luego y que quiere hacer, lo más probable que quiera hacer en castellano, es mucho más difícil hacerlo en guaraní, ¿verdad? Se me hace a mí. Y no sé si depende, por qué. Marco. Nuestro amigo Mario Rubén, Bueno, por pero ejemplo, él te él va a es una hacer, pues. excepción. Él se va a Pero pasear, no ¿verdad? importa. Terecuara Mario Rubén Álvarez, BHPSN académico de la lengua guaraní. Sí, pero él se va a pasear, pero digamos una persona que, así como yo, conoce un poquito de guaraní, le va a ser dificilísimo. Hoy PTI. Para escribir inclusive. ¿no? Escribir. Bacho moñena, oye, Evagina España M diccionario. Sí. Pea y catura y purú, pe y purú, y catu maisha pejai. Allá va. Y catu pejai España M jaupei peyapope, oye, eva traducción, pembo asa guaranime. Aupe chama pe, bueno. Cheve coaco guaraní o jota ina concursona. A jomaina. Pero escribí por nada, allá va. Escribí ahí éramos, de Coilan de. Aupeaco pe, oye, Evagina jurado o chata. O sea, la traducción puedes hacer, pero el estilo, el vuelo que le des, No. ahí te quedas. Anga sheja eta umi, oye, Evagina lengua materna guaraní. Oja iba guaraní me umiva obereco de chupe tienen más posibilidad, hasta diría yo, porque es su esencia el guaraní. Allepa, se guaraní te chapunano esta me como ejemplo citadina. Allepa, coche añe jaisha asuncena guaisha. Hakatu o uva pe taba ruaite bewibe pe bandeje es enduja otro peiñe. Lo que yo presumo es que hay mucha gente que habla guaraní y entiende guaraní, como dicen las estadísticas. Pero de que hay que escriba el guaraní como tiene que ser, ahí da dudo. Porque el concurso exige que el guaraní esté bien escrito. Entonces, pero mucha gente va a opinar. Te puedo hacer una pregunta entonces. Esperando ¿Cómo hay que hacer? Hay que ser en guaraní, así el clásico que manejan solamente unos cuantos, o el guaraní que se habla, el yopará, que se habla, que se entiende en la mayor parte de este país nuevo, moderno, o no sé cómo le llaman. Oiko mokoi oye eva ley guaraní rejewa, ayepa PTI oseba ley 4251, eva ina Secretaría de Políticas Lingüísticas UIB, pea ina de norte, pepe catuñan de ella ella ma ese ayepa. Ope hoy la nueva grafía del guaraní oye eva o nos eva Academia de la Lengua Guaraní. Un mismo coi peñan de san. Ya agarrá, allá oyopore. Pero si eso hablamos de leyes. Pero esa ley te dice, ¿qué te dice esa ley? Que hay dos formas de escribirse. Ñandeco yajana pe tendientes a la normalización del guaraní. Peba y catú la neologismo oye eva, o iba a mi diccionario con angahuape, nueva grafía, yepa. ABI, 90, 10. 90 guaraní y 10 se acepta yopara. Préstamos. Tera yopara. Neologismo. Neologismo, claro, pero yo lo que te quiero decir, sí. no quiero entrar en ninguna decisión de qué hacer. Lo que pasa es que hay una gran cantidad ahora que hablan en un yopara. Hay una gran cantidad, ¿verdad? Ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, Yahana Marcos, allá va. Sí. Yahana Marcos ya jugaba pelota. Peajina dice que pe construcción, ñandeña y cumbu. ¿Se entiende lo que dije? Sí. No ABI. Marcos, Yahana ñaja capipopore. Va epe ye. Yo entendí ABI porque yo entiendo. Yo entendí. No, bueno, pues es lo que pasa, espera. Es un ese ejemplo es un ejemplo que hasta yo mucho. entiendo que hablo muy mal, ¿verdad? Pero yo te estoy diciendo más allá, ¿verdad? De que se metió en la mente de... Por ejemplo, una cosa de la que nos reímos es cuando hablan los sindicalistas, ¿verdad? Que quieren hacer en guaraní. Y el 90%
español retorcido. Ahora, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, y se llenó de ese, es que es un nuevo idioma, que también hay que respetarlo, ¿verdad? Ako angaitepe guaraní oye purúa y epe guaraní académico oye Eva. Abei No, pues eso es para vos. Pero pegarle oye purú ahora con concurso. con concurso. Para el concurso. Pecha, De acuerdo. Pero en la realidad de lo que pasa hoy, es un yo para. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ape en realidad ñanden daikatu ñambotobe, daikatu yayoko va ere. Acuaga esta España ñeme. Sí. Porque la razón de la comunicación es esa, comunicar. Si él me entiende que De yo esa le forma. digo carpincho o uina, eso nosotros entendemos en una clave. Sí. Y si la población, la mayoría acepta, se acepta como una comunicación. Eso hace, por ejemplo, la Real Academia Española, que cuando ya una población masiva habla, adopta, entonces eso entra. También eso lo hará la Academia de la Lengua Guaraní en su año, creo que número 7 u 8 que ha cumplido. Porque pues este es la Academia de la Lengua. Tangambiri, por ejemplo, es una palabra novísima. Bueno, novísima no. Hace unos años que Apenas adoptó la... PTI construcción, tanga, imagen, buru, oku, eku, eva. Imagen que se mueve. Ayepa. Entonces el guaraní es una construcción, pero guaraní me la mombe una, ya está un millón de derechas, tictreimba epe, oye, eva, onomatopéyica, walala, wilili, gururu, welele, umia y catuete hoy buru. Mi Claro. gente púa un miñe. Pero las lenguas son dinámicas luego, ¿entendés? Son dinámicas. Entonces van adaptando nuevas palabras. Sí. O sea, hay gente que se espanta porque Dangamburu. Ese no existía antes. Pero el la lengua uso es va, dinámica. bueno, ya se adoptó. Claro, ya se adaptó. She boejara, she remimbo eo moino shebe tito hoja a pelotare a moita chupe nei hoy pona. Porque en la construcción del guaraní se entiende y la frase se guaraniza. No, es Es siempre una cosa. Ayanguala problema. Sí. Cuando yo a él le puedo decir, Shera'a le puedo decir, es mi amigo, ¿verdad? ¿Y a vos cómo te voy a decir? Shirata. Shera'a. Sí. ¿O no? Acatú, Y contame. Shirata se dice. acatú, joaba ahí, ¿Y que tú jugabas ahí, peda? Sí. acatú joaba ahí, ¿En serio? peteñe, voy a decir en castellano, porque Sí. hoy se guaraní mena vulgar. Vulgar. Sí, Claro. ya Sí. es por antes, ya es por El hacer. Shera'a no es vulgar. Nahaniri porque es como un pedazo tuyo, un amigo. Un amigo. Pero Sheraata no existe. No existe ni siquiera en una formación de masificación de personas. ¿Y cómo se dice entonces? De cuñata y ponaica tú eres. Ah, Ahí está, ¿viste? Ahí está. Y el feminismo, el feminismo de alguna manera está incidiendo en el idioma guaraní. Ojalá. No, ¿por Bueno, qué? Taupeya. O sea, seguimos con la cuña guapa. Cuña guapa, uquere, ja genondepe, ja japucuepe, jetabeisha wa cuña oivana. Ajá. Cuña hoy punuba y ñaca. Ah, sí, No, pero- correcto. Peba la pero eso yico te está beba. bien, eso es por nada, pues. Ahí Está coincidimos todos. Ney. Pero el, él está diciendo en otra forma. Va ella el de famoso elle, por ejemplo, esa incidencia en el guaraní. Pero eso que tiene que ver con el feminismo. Eso lenguaje de género con todo. Mira, Un sector de la me sociedad. parece totalmente. Además, la no, academia ya fue clara. Pepe o en quema normativa Ministerio de Educación y Ciencias UA. Se funcionaria ahí Pepe UA. Oye, te voy a grabar la página. Se dio, Anina tiene respecha. Bueno, upeba no ya aceptáis. Mete ahí No, ya políticas. aceptáis. Gramaticalmente no es correcto. Claro, claro. Estela, Señor. por si algún Caray. pícaro o una pícara quiere hacer lo siguiente, es más difícil presentarse a este concurso con una obra plagiada en castellano o en guaraní. O sea, no es lo recomendable, lógicamente. Guaraní me da ei oinjetaba España eisha pe mombe una. Upechano ojasaro se resarupi ojasata hasha pusarupi hay cuata catuete plagio tan eva. Acá tú oíro PTI va ese pico duda oye Eva PTI PMP lleva y caray Mario Rubén Álvarez PTI se boejara hina supea por andu cuaite. Pues da ese añonte Pepe añen botua va a manda ya pues no a por andu un mio y cuave va se hewi. ¿Cuántas personas son
parte del jurado acá en Paraguay, en el proceso de admisión y el de premiación. A puka pende por andure porque ko angaite Paraguay wi Uno. ko kuñata yo llevan de ¿Estás PTI. sola? ko Paraguay pe sí. PTI. PTI. Se ari o paite. A la pucha. O sea, Y- tenemos que dar el número telefónico de ella para los contactos. Y Argentina previos no hay con el nadie que- jurado. Sí. Ko angaite oye he kahina ne inaiti omo ese ne inaiti handu. En el tema del... cuando no sabes el idioma no tenés que incurrir. Hay una famosa anécdota de un político que se va al interior, estaba haciendo campaña, llega a la reunión, va a echar para los caraicuera y por ahí le responden todo. Va a echar para la mi cuera, dijo. Guaymí, ¿no? Ay. Así dijo. Sí, sí. Peba porque Cuando no sabes. porque oye cuama pues va e pape guaingui. Ma veando y cosela guaingüino. No, no. Claro. fíjate. Te dan la cara y tu llano, mi banda. ¿De ya cosés? Algún día ñamos esta lleva, pero. Ve llevar la cuña ponada, por ejemplo. Claro. podemos decir, ¿eh? Pesa acá tu pejo, ya y pa ahorita, pues samba. Sí, es famosa esa anécdota. Ah, no sabía. Ah. Hoy ponete, pégate chapunano, ejemplo, Isa. Claro. Cuando no sabes, no lo digas. Caray, cuñata ahí, te mimbo cuñate mimbo cuimba mitad, vagina, paisa pico 12 años vive, umiva, peipinucho, pe guara guana, coaco yo poi, y ta umumbe una digital de guaranime. Caraí, Cariaú también. Pe caria, Oré Cariaú. Estela, de acuerdo, a Ay, las, Cariaú. de acuerdo a las expectativas, ¿qué cantidad de cuentos estimas, en guaraní te estimas que se van a presentar? Hañamuina PTI base y su 1000. ¿1000? Su 1000. PTI base. Se pico co Pero muy mil, ari. amor. A ver, me ponen dulce, se deja de mí, Ah, no, me. pero es muchísima cantidad. Vaya pico oga joyano, peaje de techo, su a, Mocoy. 1 millón. No, ni que No, no estoy, seas ni que exagerada. estoy, no. Pero déjenme soñar. No, está bien, está bien. pero Talle yo le dije- portillera. el año pasado, ¿cuántas obras se presentaron en concurso? Coa aruibe guaraniñe eoinque. Ya. Pesa Es nuevo. la primera vez, está bien. Sí, pues hueteina Claro. coa. Pero es un hecho plausible que una entidad, una fundación, Claro que sí. de alguna manera promueva el uso de nuestra lengua materna, vernácula. Ese mi PMPT imba es acoa esta España M. En Paraguay, en comparación a otros países tanto de América del Sur o las Américas y Europa, España, ¿cuántos concursos literarios hay al año? Eso voy a dejarle como tarea a la gente. En Paraguay vos contás y estos 10 dedos te Sí. sobran. En otros países como España hay por lo menos 90 concursos. ¿Y por qué cree que estamos así como estamos? Por algo. Sí. Y una de las cosas que hay es que verdaderamente hace falta lo que están haciendo ustedes ahora, y no solamente en el guaraní, sino también en el español, ¿verdad? Donde hay muy pocos concursos o muy pocos elementos para mejorar la calidad del lenguaje, del entendimiento, ¿verdad? Del diálogo. No, Pero Oscar, creo que la participación en concursos como lo que hoy tanto Norma como Estela vienen a compartir con nosotros, se debe a un proceso de formación previa, que es la escuela o la familia. Esto es producto, resultado de eso. Una vez, vas a decir, espacios para hablar de esto. no, Claro. espacio, No, eso se necesita, Sí. porque no tenemos un problema Sí. de expresión, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, lo que se llaman las discusiones, los conversatorios, ¿verdad? Que tienen que avivar más eso. Yo recuerdo, cuando estaba trabajando en un periódico, logramos tener con José Luis Apleyar Ay, un qué concurso de poesía, Maestro. ¿verdad? Y lo sosteníamos con esfuerzo. Y de eso tendrían que haber cientos. Taupeya. Amén. Taupeya. Estela, Amén. te pido que me Abuyepe. traduzcas la siguiente frase. A ver. Nunca se dijo en televisión, es la primera que se dice. En televisión el tiempo es tirano. Tangan Pepe. Ahora, oye, Eva. Y formale Terei. Ah, ella.
Qué formal que es. Sí, Qué sí, excelente que es. Bueno. Excelente. Estela, el tiempo se nos acabó lastimosamente. Nos hubiera encantado seguir hablando. Te estamos agradecidos por tu presencia, lo mismo que a Norma, ¿verdad? Y ojalá que, por supuesto, es seguro el éxito del concurso. Van a trabajar mucho. Éxitos. Auye. ¿Cómo se dice hasta el lunes para poder despedirnos en guaraní? Ah, sí. Yo se llegué, bebé. Yo ya pevé. Yo se llegué, bebé, yo ya bebé. El próximo lunes a las 21:30 acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Yo ya pevé.